Muy bien, entonces inicio compartiendo pantalla con ustedes. Vamos a esta sesión número 3, Teacher Presentation, que es la actividad número 1. Quiero que estén muy atentos a esta explicación, es muy corta, entonces pues que estén muy atentos y sobre todo a las frases. Entonces aquí tenemos una frase, voy a iniciar con esta frase. The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. ¿Qué significa esta frase? Dice, los chicos habían estado jugando fútbol por más o menos una hora cuando empezó a llover. ¿Sí? Entonces, este pasado perfecto continuo, como su palabra lo indica, es un tiempo pasado. Es perfecto porque utilizamos el auxiliar had y un verbo en participio pasado que es been. Y vamos a utilizar otro verbo con ing porque es continuo. Y todos los tiempos continuos en inglés se caracterizan porque su verbo lleva esta ing, que significa que la acción se está haciendo, está en progreso. Entonces, cuando empezó a llover, los chicos habían estado jugando fútbol, ¿sí? Estaba en progreso esa acción cuando empezó a llover. Entonces, eso es el significado del pasado perfecto continuo. Es pasado perfecto porque utilizamos el auxiliar had y un verbo en participio pasado. Y es continuo porque adicionamos otro verbo más y a ese verbo le ponemos ing, ing. ¿Listo? Vamos con el otro ejemplo. Dice, I had been learning past perfect continuous tense for more than 20 minutes. Yo había estado aprendiendo el pasado perfecto continuo por más de 20 minutos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra vez el sujeto, el auxiliar del pasado que es had, un verbo en participio pasado que es been y otro verbo adicional con ing. Si yo les preguntara a ustedes en este momento cuántos verbos tiene una oración en pasado perfecto continuo, ¿cuál sería la respuesta? Tenemos el verbo auxiliar had, 1, tenemos el verbo del pasado, el been, que es un tiempo perfecto, been, y tenemos otro verbo con ing. Entonces, ¿cuántos verbos tenemos? 1, 2 y 3. 3 verbos en una sola oración. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. I had been running over parking area when it started to rain heavily. Yo había estado corriendo en el parqueadero, en el área de parqueo, cuando empezó a llover fuerte. Entonces, como conclusión, vemos que estas 3 oraciones tienen algo en común. El had been, ¿cierto? Todas tienen had been, had been, had been. ¿Qué los hace diferente? El verbo que lleva ing. Aquí playing, aquí learning y aquí running. Entonces es muy importante como conclusión que ustedes tengan en cuenta que estas oraciones en pasado perfecto continuo se caracterizan porque todas llevan el sujeto y todas llevan had been. Siempre. ¿Listo? Had been. Lo único que va a cambiar es ese verbo con ing. ¿Listo? Eso es lo que quiero que quede claro. Por lo tanto, la estructura de una oración afirmativa en pasado perfecto continuo sería la siguiente. Sujeto, had, been, más un verbo que lleva ing, más un complemento. Entonces diría, they had been playing tennis. Ellos habían estado jugando tenis. ¿Listo? Esa es la estructura que quiero que tengan en cuenta. Por lo tanto, son 3 verbos, el auxiliar, el participio pasado y un verbo con ing. 3 verbos conforman las oraciones escritas en pasado perfecto continuo. Vamos ahora con las oraciones negativas. ¿Cómo son las oraciones negativas en este tiempo? En pasado perfecto continuo. Básicamente es agregarle al had, ponerle la palabra not, o simplemente hacer esta contracción que en inglés es muy común, hadn't.
Entonces la oración negativa sería they hadn't been playing tennis. O sea, lo negativo se lo vamos a poner al auxiliar had. Siempre. They hadn't been playing tennis. I had not or hadn't been studying. Y así sucesivamente todas las oraciones con todos los sujetos, you, she, we, todo siempre es lo mismo. Colocamos la negativa al auxiliar had, siempre. ¿Listo? Entonces, they hadn't been playing tennis. He hadn't been starting. She hadn't been starting. ¿Sí? Esa sería la estructura para una oración negativa. Así de sencillo. Y ahora vamos con las preguntas. Las preguntas en pasado perfecto continuo siguen la misma estructura de todas las preguntas en inglés. Siempre vamos a poner el auxiliar primero o el verbo primero, luego el sujeto, luego ponemos been y luego ponemos el verbo con ing y cerramos signo de pregunta. Miren la pregunta cómo queda. Had they been playing tennis? ¿Habían ellos estado jugando tenis? Primero had, luego el sujeto they, luego been, luego el verbo con ing y un complemento y cierro signo de pregunta. Had they been playing tennis? O had you been starting? Had she been starting? Had it been starting? Para todos los sujetos es la misma estructura. El auxiliar had, el sujeto, been y el verbo con ing. Podemos poner un complemento y cierro signo de pregunta. ¿Sí? Esa es la estructura de las preguntas. Quiero que vean estos ejemplos, porque a veces viendo los ejemplos es mucho más fácil entender, ¿cierto? The plumber had been fixing the water tank for 2 hours. El plomero había estado arreglando la llave del agua por 2 horas. El sujeto, the plumber, had been, que siempre debe ir en todas las oraciones, had been. El verbo fixing es el verbo arreglar, fix con ing. Y el complemento. Entonces ahí tenemos esta oración, está escrita en pasado perfecto continuo. ¿Listo? Vamos con los ejemplos que tengo acá. Dice, they had been friends since childhood. Ellos habían sido amigos desde su infancia, desde la infancia. Habían estado siendo amigos. Entonces, they, sujeto, had been, el verbo been, el verbo to be, con ing, been, friends since childhood. Ellos habían estado siendo amigos desde la infancia. Tomás. Tomás has been trying to repair the phone the whole day. Tomás había estado intentando reparar el teléfono todo el día. We had been studying all day, so we tired. Nosotros habíamos estado estudiando todo el día, así que nosotros estamos cansados. Entonces vuelvo y le repito, sujeto, had been, el verbo study con ing y un complemento. Hasta aquí, estas 3 oraciones son oraciones afirmativas, ¿cierto? Afirmativas. Vamos a mirar la 4 que es negativa. Dice, he had not. Recuerden que podemos usarlo had not o podemos usarlo hadn't con la contracción. He had not been reading a book. Entonces tenemos para las oraciones negativas el sujeto, el had not o hadn't, been, el verbo con ing y el complemento. Él no había estado leyendo un libro. Siguiente. I had not been cooking any meal when she came to my home. Yo no había estado cocinando ninguna comida cuando ella llegó a casa. You had not or hadn't, you hadn't been studying English all day. Tú no habías estado estudiando inglés todo el día. Entonces ahí esas 3 oraciones que leí están negativas.
para que se den cuenta cómo serían esos ejemplos de oraciones negativas en pasado perfecto continuo. Y ahora voy con las tres últimas. Las tres últimas son preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? Had he been reading a book? ¿Había él estado leyendo un libro? El auxiliar had, la persona, él, been reading, es el participio pasado, el verbo con ing, un complemento y cierro signo de pregunta. Had he been cooking any meal when she came to my home? ¿Había él estado cocinando una comida cuando ella llegó a mi casa? Had you been studying English all day? ¿Había usted estado estudiando inglés todo el día? Entonces, ahí tenemos los ejemplos de oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Listo? Muy importante que ustedes estas explicaciones y estas diapositivas las escriban en su cuaderno. ¿Por qué? Porque en el momento de que las transcriben, ustedes están repasando la estructura de la oración. ¿Listo? Muy bien. Ahora voy a explicarles el uso. ¿Cuándo utilizamos el pasado perfecto en inglés? Es muy importante tener en cuenta, bueno, ¿y eso por qué lo estamos aprendiendo? ¿Para qué? ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando hablemos en inglés. Usamos el pasado perfecto continuo para describir una acción pasada que empezó y que continúa en algún tiempo en el pasado, ¿sí? O sea, es progresiva, por eso es continuo, ¿cierto? Entonces el ejemplo dice, the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. En un momento en el pasado, cuando empezó a llover, los chicos habían estado jugando fútbol por más o menos una hora. Sí, es progresivo porque ellos estaban jugando en ese momento cuando empezó a llover. Entonces, utilizamos el pasado perfecto continuo para hablar de acciones en el pasado que eran progresivas en algún momento. Utilizamos el pasado perfecto continuo para expresar la duración. Entonces, ¿cuánto me había demorado yo haciendo algo? Por 2 meses, por 3 meses, por 5 meses, ¿sí? Yo había estado estudiando inglés en Oxford por 6 meses. ¿Sí? Entonces, para explicar cuánto tiempo, para expresar la duración de algo que sucedió en el pasado. Entonces, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Ricardo necesita unas vacaciones porque él había estado trabajando duro por 6 meses. ¿Sí? Te estoy explicando cuánto tiempo él estuvo trabajando duro. 6 meses. Estoy hablando de la duración de algo que sucedió en el pasado. Entonces, ahí utilizamos este tiempo del pasado perfecto continuo. Y por último, lo utilizamos to describe the cause of something in the past, para describir la causa de algo en el pasado. Si yo quiero explicar por qué sucedió algo en el pasado, pues debo utilizar este tiempo. He was tired because he had been jogging. Yo estaba cansado. Entonces quiero decir por qué. Porque en el pasado yo había estado trotando. ¿Sí? Entonces voy a justificar algo, voy a decir el porqué de algo en el pasado. Utilizo este tiempo, pasado perfecto continuo. Yo estaba cansado porque yo había estado trotando. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 usos que tiene este tiempo del pasado perfecto continuo. Entonces, primera recomendación, chicos, escriban por favor esta información. Esta información que hay aquí en Teacher Presentation, escríbanla en su portafolio, en su cuaderno, resaltando por favor lo más relevante, subrayen estos negrillas que están acá para que usted se fije y se dé cuenta cómo es la estructura de una oración afirmativa, negativa y de una pregunta. ¿Listo? Muy importante que lo hagan. Ojalá si quieren subrayen o resalten o escriban con otro color para que recuerden bien esa estructura. ¿Listo? Ahora vámonos a esta segunda actividad, Great Reasoning. A ver qué alcanzamos a hacer, ¿listo? Great Reasoning son oraciones que ustedes deben completar. Entonces, ¿qué debemos completar? Acá dice, lean las oraciones y complételas utilizando el pasado perfecto continuo. Y hay un ejemplo, dice, yo empecé a entrenarme como una enfermera en el 2013.
Antes de eso, yo había estado trabajando en la industria hospitalaria. Sí, ese es un ejemplo. Ahora vámonos ahora sí con las 6 oraciones que ustedes deben completar. Hay un verbo en paréntesis. Ese verbo que está en paréntesis es el verbo al que le vamos a poner ing. ¿Listo? Y acá nos dan los sujetos, las personas. Entonces ya sabemos que en el espacio tenemos que colocar had been, ¿cierto? Si es afirmativa, porque si es negativa le ponemos had not o hadn't, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes desarrollen acá. Permítanme, yo voy nuevamente aquí a la sesión 3 para poder ayudarles a resolver esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Completar el espacio. Entonces, Sara, después de Sara, entonces colocamos had. Siempre todas las oraciones llevan had been, ¿cierto? Y el verbo que tenemos en paréntesis dice play, entonces le ponemos ing. Listo, ya nos quedó completo, ya nos quedó hecha la actividad, la primera oración. ¿Listo? Entonces sería, Sarah had been playing the guitar for 3 years before she first performed on stage. Significa que Sara había estado tocando la guitarra por 3 años antes de su primera presentación en un escenario. ¿Listo? Vamos con la segunda, they. ¿Cómo me quedaría la segunda? They had been, y el verbo que tengo en paréntesis, exercise, ing, ¿cierto? Exercising. Entonces, ellos habían estado ejercitándose afuera cuando de repente la tormenta hizo que ellos se entraran, corrieran adentro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la oración número 2. Vamos con la 3. Nosotros. Entonces, ¿cómo me quedaría? We had been. Nosotros habíamos estado esperando el verbo wait. Le ponemos ing. Waiting. We had been waiting 45 minutes for the bus before it finally arrived. ¿Qué significa? Nosotros habíamos estado esperando 45 minutos el bus antes de que finalmente llegara. 4. As he, entonces ahí vamos con el auxiliar had been. El verbo que tengo en paréntesis está, study, ing. Entonces aquí nos diría, como él había estado estudiando, duro para el examen del periodo, Sash estaba seguro de que pasaría el examen. 5. I had been, el verbo que tenemos en paréntesis es work, working, ¿cierto? Working. Entonces, I had been working for 5 months when my boss promoted me to supervisor. Yo había estado trabajando por 5 meses cuando mi jefe me promocionó a supervisor. Me ascendió a supervisor. Y vamos con la última. A ver, la última, por favor, escríbanla ustedes en el chat. ¿Cómo quedaría la última? Es negativa, miren, not feel. Es negativa. Entonces, si me han entendido, escríbanme en el chat cómo sería la oración 6 negativa. ¿Cómo nos quedaría esa oración negativa? Recuerden que pueden escribir had not o hadn't con la contracción. ¿Listo? ¿Cómo sería? Cuéntenme, por favor. Cuéntenme, por favor, en el chat cómo quedaría esa última oración. La oración 6.
Bueno, por acá ya llegó una participación. Had been not, no, I hadn't been feeling worried. Muy bien, Miguel, muy bien. Had not been feeling, muy bien, James. Carol Sofía, had not been feeling, ajá, muy bien. Had been, recuerda Camila Rubio que el not va ahí pegadito al auxiliar had. Entonces sería I had not been feeling, ¿listo? Muy bien, Miguel, excelente, la escribió completica. Javier, I hadn't been feeling, Wendy, muy bien, listo, excelente. Entonces, para resumirlo, sería hadn't, si fuera contracción, ¿cierto? Been, el verbo feel, le agregamos ing, listo, muy bien, chicos. Gracias por su participación.